Hermanos, una de las frases más comunes que utilizamos es ver para creer. ¿Cuántos de ustedes les han dicho algo que ustedes no lo creen y dicen, tengo que verlo para creer? ¿Cuántos? Papá, me gané la lotería. Tengo que ver para creer. Muchas veces no damos crédito a algo hasta que no lo vemos con nuestras propias manos. Muchas veces cuando no creemos algo, estamos buscando una prueba irrefutable que podemos comprobar con nuestros sentidos que es verdad. Y eso fue lo que precisamente pasó en 1903, cuando dos hermanos de apellido Wright dijeron, hemos construido una máquina capaz de volar. En ese momento nunca habían visto un avión, nadie sabía qué era eso, pero dos hermanos dijeron, construimos y anunciaron, construimos una máquina capaz de volar. En ese momento nadie creía en 1903 que algo más pesado que el mismo aire pudiera sostenerse en el cielo. Muchos se burlaron. Otros consideraron que los estaban engañando. ¿Cómo es posible que pudieran crear algo que pueda volar? Pero todo cambió cuando la gente llegó y vio un pequeño avión hechizo de madera con tela que se mantuvo 12 segundos en el aire. Cuando la gente vio que ya no era teoría, que ya no eran palabras, sino que hay una prueba irrefutable de que ese invento se había dado, entonces con sus propios ojos vieron lo que parecía imposible. A partir de ese momento, la gente comenzó a creer que el ser humano podía construir algo que lo llevara en el cielo. Lo que hoy en día tenemos muy comúnmente como aviones. Y eso es precisamente lo que vemos en este pasaje. Pablo no se queda con conceptos, Pablo no se queda con teorías o con simples definiciones de qué es la sana enseñanza. Pablo levanta un argumento irrefutable. Nadie podría refutar el argumento. Ya no son instrucciones, ahora es un argumento de que el evangelio no solo dice que salva, sino que salva. Repito, un argumento irrefutable de que el evangelio no solo dice que puede salvar, sino que realmente salva de manera visible y transformadora. En medio de una iglesia confundida por falsas enseñanzas en Éfeso, Pablo presenta la prueba definitiva de que la sana enseñanza no corrompe, sino que transforma. Y esto es lo que veremos en nuestra segunda enseñanza de Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. Y quiero que todos vayan conmigo y lo leamos juntos. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales, ¿qué dice Pablo? Yo soy el primero. Sin embargo, versículo 16, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, versículo 17, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermoso pasaje. Hagamos un poco de contexto y unamos lo que vimos el domingo pasado. Pablo envía una carta a Timoteo.
La carta la envía para que Timoteo corrija a la iglesia de Éfeso. La falsa enseñanza y los falsos maestros están afectando seriamente a la iglesia en Éfeso. Por eso Timoteo debía hacer dos cosas: corregir e instruir. Eso fue lo que vimos el domingo anterior. Él debía ordenar a algunos que no volvieran a enseñar falsa doctrina o falsa enseñanza. Pero la manera en la que Timoteo debía corregir e instruir era, presten atención acá, esto es solo un resumen, era aprendiendo a diferenciar qué es una falsa enseñanza de una buena enseñanza. Repito, la forma en la que Timoteo debía corregir e instruir era aprendiendo a discernir y diferenciar entre lo que es una enseñanza falsa y una enseñanza correcta. Y lo podía hacer por medio de dos elementos. ¿Cuáles son las consecuencias de esa enseñanza? Dependiendo de las consecuencias, podría ser una falsa, mala enseñanza o podría ser una correcta, buena enseñanza. Y las motivaciones de quienes enseñan. En cuanto a las consecuencias, la falsa enseñanza siempre va a producir discusiones inútiles, división y una simple curiosidad intelectual. Eso va a producir siempre la mala enseñanza. En cambio, la verdadera enseñanza que viene del Evangelio va a avanzar el plan de Dios y produce fe y genera transformación y unidad en la iglesia. Esto nos ayuda a diferenciar estas dos. Y con respecto a las motivaciones, la falsa enseñanza estaba alimentada por orgullo, deseo de admiración. Deseaban ser admirados los falsos maestros por las personas, y el ego, inflar su ego. La verdadera enseñanza, en cambio, brota del amor, y Pablo lo explicó con 3 palabras: el corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. El corazón puro es un corazón que no busca ganar admiración, que no busca aplausos, sino que este corazón puro busca solo agradar a Dios y servir al prójimo sin manipulación ni agendas ocultas. La buena conciencia es una conciencia que no es condenada, una conciencia que vive en integridad y que actúa en obediencia a Dios. Y la fe sincera es una fe que no es fingida y no es hipócrita, es auténtica, una confianza que descansa en el Evangelio. Cuando alguien tiene estas motivaciones correctas, aún en medio de los problemas y la exhortación, proviene de una enseñanza correcta. Estos dos elementos no solo ayudaban a Timoteo a discernir entre lo verdadero y lo falso, sino también que nos ayudan a nosotros hoy. Cualquier cosa que busque dividir, discutir o generar chismes que provocarán problemas en la iglesia es señal de un falso maestro. Pero cuando estamos siguiendo la doctrina correcta, buscamos avanzar el plan de Dios, motivados por un amor que produce el Evangelio, motivados por agradar y obedecer a Dios, con honestidad, sinceridad y servir a mi prójimo. Y es precisamente aquí donde nuestra sección de hoy, capítulo 1, del 12 al 17, avanza del concepto a la prueba irrefutable de la verdadera enseñanza. Es acá donde Pablo no solo quiere que Timoteo aprenda a discernir entre lo falso y lo verdadero, sino que Pablo se coloca a sí mismo como la evidencia viviente del poder de la correcta enseñanza. La mejor prueba del poder del Evangelio, querido hermano, no está en las instrucciones que le escribe a Timoteo, sino en su propio testimonio y cómo el Evangelio ha transformado a Pablo. Ya que Pablo pasó de ser perseguidor y asesino a ser ministro del Evangelio, ¿qué hizo ese cambio? Así como un paciente sano es la mejor evidencia de que el medicamento funciona, una vida transformada es la evidencia irrefutable de que el Evangelio transforma. De eso se trata esta sección, de el poder de la verdadera enseñanza.
el poder del evangelio. Pablo trasciende de la teoría a mostrarse a sí mismo, deja de ser teórico o académico para mostrarse como un verdadero pecador salvado por la gracia de Dios. Y eso es lo más glorioso de la fe cristiana. Querido hermano, sé que muchos de nosotros hemos estado en círculos donde intentamos defender la fe con argumentos lógicos o discusiones filosóficas. Pero sabes que el argumento más poderoso y absolutamente irrefutable es que ya no eres el mismo después de conocer a Jesús. No hay nada más poderoso a que digan qué pasó con esta persona. Es por eso que nuestro argumento de hoy será: la prueba irrefutable del poder del evangelio es y será una vida transformada. Repito, mi argumento y lo que quiero convencerte el día de hoy es que la prueba irrefutable del poder del evangelio es y será una vida transformada. Y quiero que tengas esto en cuenta mientras pasamos por toda la sección de 12 al 17. Toda esta sección va a dar luz a este argumento, va a apoyar este argumento de que no hay prueba más irrefutable que una vida transformada por el poder de Cristo. Hermanos, y eso lo veremos a través de 3 puntos. No hay prueba irrefutable del poder del evangelio en una vida transformada, porque su gracia siempre será mayor que mi pecado, porque el fin último del evangelio es salvar pecadores, y porque al final la salvación te lleva a la adoración. No hay forma de responder a esa salvación tan grande si no es adorando a Dios. Así que vayamos a nuestro primer punto, que evidencia la prueba irrefutable del poder del evangelio es una vida transformada. Su gracia siempre será mayor que nuestro pecado. Gloria a Dios por eso. Su gracia siempre será más abundante, aún siendo malos. Dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido y que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Lo primero que hace Pablo es demostrar quién era. Lo primero que hace Pablo es sacar su pasado. Lo que tal vez lo debería avergonzar es lo que él saca. Lo que tal vez lo que debería tener oculto para que nadie vea es lo que él saca, pero es importante, lo veremos más adelante. No lo saca para llamar la atención y buscar admiración, que eso es a veces como usamos el testimonio. Dice, es importante, el versículo 12, Pablo da gracias porque Cristo lo fortaleció y lo consideró fiel. Lo que quiere decir es que lo consideró digno de confianza para ponerlo en el ministerio. Dios había escogido a Pablo desde antes de la fundación del mundo para llevar el evangelio a los gentiles, pero fue en un momento preciso en Damasco donde Cristo intervino en la historia y quitó a Pablo del caballo y lo llamó directamente para que fuera a hacer una tarea de predicar el evangelio. No era que Pablo fuera fiel por sí mismo, aunque tenía un buen carácter para llevar a cabo proyectos y programas. No, de hecho él era perseguidor de la iglesia, era asesino y era un blasfemo. ¿Cómo lo tuvo por fiel? Lo tuvo por fiel porque la gracia de Dios lo hizo confiable y capacitado para servir al ministerio. Wow. Querido hermano, la fidelidad de Pablo, escucha acá, no es un mérito humano, es una obra de la gracia de Cristo en él. Y lo demuestra con más fuerza en el versículo 13. Aún habiendo sido yo, ¿qué? Hay 3 elementos en el texto. Versículo 3, y agresor.
Se describe su pasado, se describe cómo era con 3 palabras. Blasfemo, alguien que habla en contra de Cristo mismo. Perseguidor, alguien que se opone a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Agresor y violento, alguien que actúa con crueldad y violencia desmedida contra cristianos. Ese era Pablo. ¿Saben qué es lo que más me impresiona? Y siempre les recomiendo esto. Léanse la carta de Timoteo completa en 3 versiones. Siéntense, no va a durar mucho. Siéntense y lean la completa. Tal vez nunca han leído un libro, es cortito. Siéntense, tome un lapicero, tome un par de hojas, léase la carta y empieza a hacer anotaciones. Usted solito, no busque comentarios, usted solito, escribe que aprenda. ¿Y saben por qué? Porque se van a dar cuenta de las conexiones que Pablo intencionalmente está haciendo. Pablo se llama blasfemo, perseguidor, agresor y violento. ¿Y qué dice en el versículo 9? Esto lo vimos el domingo pasado. Reconozcamos que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para el transgresor y para el rebelde, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los que matan a sus padres, a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los que juran en falso, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Pero ¿saben qué? Pablo se puso aquí. Pablo en los versículos siguientes, Pablo se pone aquí. Pablo se cataloga como alguien al que el peso de la ley le cayó a él. Pablo se mira como alguien transgresor de la ley. Se mira como un pecador que no tiene escapatoria. Mostrando que el cambio de Pablo, presta atención acá, inicia cuando la gracia de Dios le hace caer en cuenta que es profundamente pecador. Eso es lo que precisamente debería haber pasado con nosotros. Querido hermano, si hoy no te miras tan malo como realmente somos, tal vez la gracia de Dios no te haya ayudado a caer en cuenta de que solo hay una escapatoria. Hermanos, tu gracia nos ayuda a darnos cuenta que somos profundamente pecadores y depravados. Solo la gracia misma de Dios. Y es precisamente aquí, cuando estás en lo más oscuro de tu pecado y depravación, cuando te das cuenta que no eres lo suficientemente bueno, cuando te das cuenta que eres bastante malo, cuando te das cuenta que tus acciones, tus pensamientos, tus metas se oponen a Cristo, en ese lugar más oscuro es cuando la gracia de Dios es más brillante. Querido hermano, cuando nos damos cuenta que somos profanos, asesinos, inmorales, depravados y que no hay escapatoria, Cristo es más brillante. Querido hermano, Pablo se da cuenta de que la única salida para quien él era es misericordia de Dios. Cuando tu pecado te tiene abrumado y tu maldad te tiene hasta el cuello, es la misericordia el camino que se abre como la única salida. Albert Moller lo afirma de la siguiente manera: el apóstol reconoce que lo que lo separa de los falsos maestros y es la gracia de Dios. Lo que lo separa de los falsos maestros, lo que le hace un buen maestro, no es su conocimiento, no es su experiencia, aunque tiene bastante, es la gracia de Dios que lo tiene ahí en el camino, nada más. Esa es la diferencia entre Pablo y los falsos maestros. Hermano, presta atención acá, porque sé que todos hemos pasado en otras iglesias oyendo a otros líderes, oyendo a otros maestros. El verdadero maestro es el que tiene la conciencia de su propio pecado. Y cuando tiene conciencia de su propio pecado, tiene una gratitud profunda en la gracia de Dios. Por ende, no se predica para él mismo, sino para la gracia que lo salvó y lo restauró.
Wow. Eso hace que sea un maestro humilde, un maestro agradecido y dependiente de Dios, porque no se basa en su esfuerzo ni en su conocimiento, sino en su gracia. Hermanos, cuando un maestro cristiano no es humilde, ni agradecido, ni dependiente de Dios, entonces estará por la senda equivocada, aunque tenga la información correcta. Repito, cuando un maestro no es humilde, ni agradecido, ni dependiente de Dios, estará en la senda equivocada, aunque tenga la información correcta. Es por eso que Pablo dice que aun siendo pecador, profano y asesino, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia, mi incredulidad. Ahora, esto es importante. No era que como Pablo era ignorante fue perdonado. No, así no funciona. Ok, entonces yo soy ignorante de la ley, entonces soy perdonado. No. Lo que quiere decir esto, hermanos, es que aún siendo ignorante del evangelio, ignorante de las buenas cosas y contrario al evangelio, Dios mostró misericordia. Wow. Dios mostró misericordia, una compasión infinita que lo llevó a él a decir, versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue ¿qué? Más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo. Querido hermano, quiero que veas el testimonio de Pablo y de alguna u otra forma tomes para su saco, como decimos aquí. Pablo vio lo pecador que era, lo malo que era, pero puede decir con seguridad que la gracia de Dios es más abundante. Puede decir con seguridad que la gracia de Dios es aún mayor que sus asesinatos, que su crueldad es aún mayor la gracia de Dios. Querido hermano, aunque él pisoteó el nombre de Cristo y a su iglesia, él reconoce que la gracia es mayor. La palabra que Pablo utiliza para hablar de abundante transmite la idea de desbordamiento excesivo. Transmite la idea de que estás echando agua, ya no cabe más, pero sigue saliendo y saliendo y saliendo. Un desbordamiento excesivo. Transmite que la iglesia la gracia sobrepasa cualquier límite. Pero esa gracia no solo lo perdonó, sino que produjo en él algo que no tenía. Eso es importante. La gracia no solo perdona a Pablo, produce algo que Pablo no tenía. ¿Y qué era lo que no tenía? Fe y amor. Wow. La gracia es tan poderosa que puede hacer que alguien que no ame, ame. Que alguien que no crea, crea. Porque no depende de nuestra capacidad cognitiva, sino de su gloria, su amor y su misericordia. Solo la gracia puede hacer que alguien que no creía en Jesús y que mataba a sus seguidores, ahora viva y muera por el nombre de Jesús. Wow. Querido hermano, la fe y el amor eran contrarios a él. No podía surgir la fe y el amor de un corazón malvado. Más bien encontró la fe y el amor que se hallan en ¿quién? En una persona. ¿Quién? Según el texto, Cristo. Solo en Cristo. Esa es la marca de una verdadera conversión. Si alguno de ustedes alguna vez ha dudado de su conversión, la marca de la verdadera conversión es que la gracia que sobreabunda en el creyente transforma el odio en fe y la violencia en amor. Wow. Pablo es un ejemplo viviente de que la correcta enseñanza transforma. Pablo es un ejemplo viviente de que alguien que hablaba en contra de Cristo y se oponía a la iglesia, ahora Dios lo transformó para creer, amar y servir a la iglesia que perseguía. Esa es la prueba irrefutable de que el evangelio transforma. La prueba irrefutable es que Pablo no era el mismo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esta es la sana doctrina, vive de esta forma, pero ¿sabes qué? Yo soy un ejemplo de que nadie en Éfeso
es tan malo para que no pueda ser salvado por la gracia de Dios. Mírame a mí. Sé que vas a enfrentar problemas, sé que vas a sufrir, vas a tener personas que quieren dividir, destruir, pero déjame decirte que la gracia de Dios sobrepasa el límite de cualquier maldad y tiene la capacidad de transformar. Si estás en la doctrina correcta, predica y cuídate a ti mismo para que no caigas en lo mismo. Wow, esa es la marca del evangelio. No hay nadie tan malo que no pueda la gracia restaurarlo. Pablo dice, mírame a mí. Mírame como yo era y mírame como soy. Eso es porque la gracia sobreabundó, no porque yo pude. Hermanos, no solo no solo la gracia es sobreabundante, sino que tiene como fin el evangelio salvar pecadores. Esto es importante. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? Todos. El problema, decía un autor, es si yo puedo poner mi nombre aquí en esto. Todos conocemos esta frase. ¿El evangelio qué? Salva pecadores. Si tienes la conciencia de tu propia maldad y puedes poner tu nombre en lugar de la palabra pecadores y asumir tu posición de necesidad de gracia, entonces déjame decirte que el evangelio te salva a ti. Pero si no puedes poner tu nombre porque no eres tan malo como tu vecino, tu amigo o otra persona del trabajo, déjame decirte que al final no necesitas medicina, porque aunque estás a punto de morir, crees que estás bien. El evangelio salva a pecadores. Y Pablo utiliza una frase que solo utiliza 3 veces en el libro de Timoteo, en la epístola. Palabra fiel y digna de ser aceptada es esta. Pablo la utiliza 3 veces para mostrar un flujo de pensamiento. La utiliza aquí en capítulo 3 y en capítulo 4. La utiliza aquí para hablar del evangelio. La utiliza en capítulo 3 para hablar de cómo debe ser el liderazgo de una iglesia. Y en capítulo 4 para decir cuáles son las motivaciones del ministerio. Esos 3 elementos muestran el flujo de pensamiento. Dice, Él salva a pecadores. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, entre los cuales ¿qué? Yo soy el primero. Pablo expone la meta del evangelio. Jesús vino a salvar pecadores, pero no solo lo dice, sino que mírame a mí, yo soy el primero. Ese es el argumento de Pablo. Él vino a salvar pecadores, pero mírame a mí, yo fui el primero. Pablo dice, soy tan malo, fui tan malo que solo la gracia abundante de Dios pudo haberme sacado de ahí. En otras palabras, Timoteo, mírame, soy el ejemplo vivo de que el evangelio no es para los buenos. Wow. Timoteo, mírame, si hay cura, aunque no parezca. Timoteo, mírame, su gracia fue mayor que mi pecado. Él vino por todos aquellos que por su gracia se dan cuenta, presta atención. Él vino por todos aquellos que por su gracia se dan cuenta que están en el versículo 9. Transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes, mentirosos, chismosos, inmorales, etcétera, etcétera, etcétera. Si el evangelio pudo salvarme a mí, Timoteo, podrá salvar a cualquiera. Defiende la sana doctrina, pero nadie es tan malo como para no merecer la gracia de Dios. Yo era el peor de todos ellos, dice Pablo, y se me otorgó a mí gracia, siendo contrario a Cristo. Pues hasta el más malo de Éfeso puede ser salvado. Pero solo aquellos que reconocen su condición pecaminosa y ven lo miserable de sus vidas pueden hallar gracia sobreabundante. Si creemos que no somos tan malos como otros,
o nos creemos superiores a otros, no encontraremos esa gracia, porque todo se trata de nosotros. Querido hermano, lo he dicho una y otra vez acá en Gracia y Verdad. A menos que seas honesto con tu pecado, a menos que veas realmente lo malo que eres, no entenderás lo hermoso y reconfortante que es el Evangelio. El texto dice, al que mucho se le perdona, ¿qué pasa? Mucho ama. ¿Por qué? Porque entiende cuánto se le perdonó. Si no entiende cuánto se le perdonó, no amará de la misma forma. Querido hermano, si no crees que eres tan pecador como otros, si piensas, no soy tan malo, no soy un malhechor, no soy un asesino, probablemente, presta atención a esto, estarás opacando la grandeza del Evangelio. Si realmente te miras a ti mismo, no tan malo como tu corazón naturalmente es, estarás opacando la grandiosa y gloriosa gracia del Evangelio. Querido hermano, mientras sigas, presta atención acá, mientras sigas midiendo tu nivel de santidad y de pecado, comparándote con otros, déjame decirte que jamás verás el perdón de Cristo. Mientras tu vara de medir sea aquel que se comporta así, que hizo esto, que hace aquello, entonces jamás conocerás a Cristo, porque Cristo será un instrumento para tu ego. El Evangelio no fue dado para gente más o menos buena, sino para pecadores muertos en delitos y pecados. Para gente incapaz, para lo vil y menospreciado de este mundo. Pero cuando estás acá, la gracia te llevará a disfrutar realmente el Evangelio. Querido hermano, cuando piensas que tu pecado no es tan grave, minimizas la cruz. Repito, cuando piensas que tu pecado no es tan grave, minimizas la cruz. Pero cuando reconoces que tu orgullo, egoísmo, indiferencia hacia Dios es tan ofensivo como un asesino ante Él, te darás cuenta que esas cadenas caerán por la gracia del Evangelio. Querido hermano, cuando te des cuenta que realmente eres un pecador, tu corazón se quebrantará. Todo lo verás oscuro. Pensarás que no hay marcha atrás. Dirás, mejor me muero. ¿Por qué seguir viviendo así? Pero Dios no te deja ahí. En medio de esa oscuridad, el Evangelio dará luz. Quebrantarás tu corazón y dirás, esa gracia me alcanzó y no lo merecía. Me rescató del infierno que yo sí merecía. Y allí, siendo honesto con tu propio pecado y tu propia maldad, nacerá un amor más profundo, sin malintenciones, sin manipulación. Cuando estés plenamente sabiendo que tu pecado y tu maldad es demasiado, ahí nacerá un amor profundo y una gratitud que será como un árbol sostenido al Evangelio. Querido hermano, cuando realmente sabes que la gracia ha limpiado toda tu maldad y te ha dado la justicia de Jesús, entonces en ese momento tu adoración no podrá ser fingida. Tu adoración será una explosión de agradecimiento a quien es Él. 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara que toda su paciencia como ejemplo. ¿Para qué? Tú y yo estamos aquí en esta parte del versículo. Tú y yo somos esos. Tú y yo debemos ver a Pablo como un ejemplo, no de lo bueno que es, sino de la paciencia de Dios. Wow. Dios tuvo paciencia del peor de los pecadores.
Imagínate, él fue paciente aunque Pablo se oponía a Jesús. Él fue paciente aunque Pablo consentía la muerte de los hijos de Dios. Wow. Él es un testimonio vivo para todos nosotros de que Dios es paciente en soportar nuestra propia rebeldía. Repito, Pablo es un ejemplo para todos nosotros en que Dios es y ha sido paciente en soportar nuestra rebeldía. Y la soporta por su infinita misericordia. Hermanos, Pablo es un sermón o una predicación viviente. Pablo, su vida grita que no hay pecador demasiado grande para agotar la paciencia de Dios. Quiero preguntarte, querido hermano, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué significa que Dios es paciente en soportar nuestra rebeldía? Tus cadenas no son tan fuertes como su poder. Tus culpas no son tan grandes como el amor. Y tu pasado no es tan largo como la misericordia de Dios. Querido hermano, mira a Pablo. Él fue blasfemo, fue perseguidor, fue un hombre violento. Sin embargo, fue alcanzado por la gracia, transformado y puesto al servicio del evangelio. Si Cristo tuvo paciencia de él, ¿cómo no la tendrá de ti? Si Cristo tuvo paciencia de Pablo, ¿cómo no la tendrá de nosotros? El verdadero escándalo del evangelio es que no es que Dios acepte a gente decente, sino que levanta al más vil pecador. El escándalo del evangelio es que levanta al más vil pecador, lo lava, lo transforma y lo convierte en un testigo de la gloria misma de Dios. Ese eres tú cuando te rindes a su gracia. Ese eres tú cuando dejas de controlar. Ese eres tú cuando aceptas tu vida miserable, pero abrazas una gracia abundante, que ahí sí hará una vida abundante. Querido hermano, una evidencia de que Cristo salva es tu transformación radical. Ahora, querido hermano, piensa en tu propia vida. Quiero que pienses en tu propia vida. ¿Qué diría tu historia acerca del evangelio? ¿Qué diría tu ayer? ¿Qué diría tu semana pasada acerca del evangelio? ¿Qué diría tu historia, tus relaciones con tu familia? ¿Qué diría eso del evangelio? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Qué diría tu cónyuge? ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo? Que eres una persona transformada por la gracia, obstinado por el pecado. O eres buena persona, pero no transformado por la gracia. Hermanos, y no me refiero a perfección. No me refiero a que andes ahí siendo completamente perfecto, sino a un cambio radical que solo Cristo puede explicar, no nosotros. Me refiero a alguien paciente donde antes era iracundo. Me refiero a alguien humilde cuando antes era orgulloso. Me refiero a alguien amoroso cuando antes era indiferente. Eso es la transformación del evangelio.
Pablo era una predicación viviente, un sermón viviente. Por donde pasara se predicaba el evangelio. No tenía un panfleto. Él mismo era un sermón viviente. Hermano, ¿tú lo eres? ¿Tú eres una predicación del evangelio donde estás? ¿Eres una transformación de Dios? Cada palabra, cada reacción, cada decisión es testimonio que proclama de que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. La pregunta es, ¿qué están escuchando de ti los que te rodean? ¿El evangelio de Cristo o tu propio corazón pecaminoso? ¿Qué están escuchando los que te rodean? ¿Escuchan tu orgullo y tu pecado o escuchan una vida transformada por la gracia? Querido hermano, déjame preguntarte con la mayor franqueza que puedo hacer hoy. ¿Qué es lo que la gente más cercana podría decir de tu vida y tu cristianismo? ¿Dirían que eres alguien que aparenta ser cristiano los domingos, pero que en su casa y su trabajo es igual al mundo? ¿Dirían que eres una persona distinta, que no eres perfecto, pero que tu carácter y tus palabras y tus decisiones reflejan a Cristo que vive en ti? Si el evangelio no te lleva a amar más o a perdonar más o a servir más al prójimo, entonces tal vez no lo conoces ni lo estés viviendo. Aunque sepas que el evangelio salva a pecadores en tercera persona y no en primera persona. Querido hermano, Pablo no fue cambiado para predicar solamente, fue cambiado para vivir distinto. Y eso es lo que también quiero animarte hoy, que tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo y tu vida entera sean una predicación y un testimonio visible de que la gracia de Cristo es real. Y así como estos hermanos Wright, que tuvieron que demostrar su pequeño avión hecho de madera y tela, nosotros podremos demostrar aún en vasos de barro que Él es glorioso y que su gracia es mayor. En Oriente hay un tipo ¿qué puedo decir? De vasijas o un tipo de decoración, que es que cuando una taza se quiebra, lo que hacen es volverla a juntar y le echan arcilla y oro. Y la taza queda igual, se ve quebrada, pero ahora tiene más valor porque tiene arcilla y oro. Eso somos nosotros. Ahora tenemos más valor porque Cristo está en nosotros y no tenemos miedo de mostrar nuestras heridas. Las veces que nos hemos quebrado, no tenemos miedo porque cada herida mostrará que su gracia es mayor. Cada herida mostrará que tenemos una historia en la cual su gracia sobreabundó. Querido hermano, entonces si entiendes que Él salva a pecadores y tú eres el primero y que su gracia es mayor, entonces la transformación te lleva inevitablemente a la adoración. 17, último versículo. Por tanto, wow, Pablo, miren el contraste. Yo blasfemo, asesino, pero Dios, Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de reconocer quién era Él, muestra que espera y espera la adoración. Si el peor de los pecadores es alcanzado por la gracia, entonces tú y yo tenemos esperanza. Adórale. Si el peor de los pecadores fue alcanzado por una gracia, sin él merecerlo, sin él quererlo, entonces tú y yo tenemos esperanza. Adórale.
Pablo estalla en adoración en el versículo 17 y describe a Dios con 4 títulos. Lo llama Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. Y luego de describir quién es Él, la reacción es que a Él sea la gloria, a este que acabo de describir. Lo llama Rey. ¿Saben por qué? Porque Él gobierna la historia y gobierna desde antes y después. Él gobierna tanto la historia que intervino para salvar a Pablo e intervendrá por todos aquellos que oramos diariamente, si es su voluntad. Querido hermano, lo llama Rey porque sabe que gobierna la historia, Rey eterno. Lo llama inmortal porque no cambia, no se corrompe, porque no es como nosotros. Porque Él tiene un plan superior. Lo llama invisible porque no cabe en nada de lo que podamos describir con nuestros sentidos. Wow. Lo llama invisible porque no vamos a poder entenderlo a plenitud, pero es glorioso. Lo llama invisible porque no hay ningún ídolo en este mundo que podamos ver que se compare a Él. Lo llama invisible porque no puede ser contenido por algo material. Lo llama invisible porque no puede ser visto por ojos humanos. Solo puede ser visto, revelado en una persona, Jesucristo nuestro Señor. Y el único Dios, porque no hay otro que merezca la gloria. Porque no hay otro Dios, porque Él no tiene competencia. Ni el dinero, ni la fama, ni el poder. Tiene competencia en quién es Dios. La respuesta es clara. La transformación de un pecador que se oponía a Cristo demuestra que hay un Dios que domina y ejerce su control, levantando de las tinieblas a la luz a alguien que no lo quería, que no lo amaba y que no le servía. La respuesta es clara, es eterno, es glorioso, es inmortal, porque tomó a Pablo y le transformó el corazón, siendo completamente distinto. Por eso tú y yo debemos dar gloria y honor a Dios, porque Él es el único que puede transformar. Pero querido hermano, la vida no termina en el cambio, termina en Dios. Pablo no se queda en él. Es que tanto que sufrí, es que me hicieron esto, es que vieras todo lo que sufrí en la iglesia anterior, es que vieras todo lo que sufrí en mi matrimonio. Dios, su gracia es increíble. Sí, pero al final lo que estás queriendo es, qué bien, te aplaudimos. Pablo no queda ahí. Yo fui esto, esto y esto. Glorioso sea el Rey, inmortal, invisible. No se queda en él. Pablo no hace que giren los focos a él. Pablo dice, esto es Dios. No podía ser posible que yo fuera así. Era tan malo que era imposible. Pablo no se ve víctima de su propio entendimiento religioso fariseo. Pablo dice que fui víctima de que me criaron así como fariseo. No, Pablo, así era yo porque mi pecado es así. Porque soy tan malo que así fue. Pero lo que soy ahora no tiene explicación. Solo tiene que ser Él. No hay explicación. Tiene que ser Dios. Porque yo conscientemente nunca hubiera querido ser lo que soy ahora. Solo Dios lo puede hacer. Así es como funciona el evangelio, querido hermano. Pablo pasa de él a la obra de Dios. Pablo no se queda mirando su testimonio como algo grandioso. Qué bueno soy. No, lo usa como una plataforma pequeña para que al final lleguen al único digno de gloria, honor y alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, el evangelio no nos hace protagonistas en nuestros propios testimonios. Escucha esto. El evangelio no nos hace protagonistas en nuestros propios testimonios, nos hace adoradores de su gracia. Repito, el evangelio no nos hace protagonistas de nuestros propios testimonios, sino que nos hace adoradores de su gracia. Porque si tu historia termina contigo y no con el evangelio, es vanidad. Porque el verdadero evangelio te arranca del centro de tu vida y coloca a Cristo como el centro de tu vida. Porque el verdadero evangelio no se trata de qué tan lejos llegaste, sino de cuántos pecados fueron perdonados.
Porque el verdadero evangelio no se trata de cuántos pecados te venciste, de cuánto disciplinado eres ahora. Se trata de que fue tan grande la salvación que solo pudo haber sido por gracia y no por obras ni méritos. Querido hermano, la meta final de la salvación no es que digas, mira lo que logré, sino que grites, mira lo que Cristo hizo. El evangelio nos despoja de orgullo y nos viste de un siervo humilde que adora a Dios. Porque cuando entiendes que estabas muerto y ahora vives por pura gracia, lo único que queda es rendir honor y gloria a quien se lo merece, Dios. John Piper dice, Dios nos salva de tal manera que quede claro que toda la gloria es suya y no nuestra. La gracia de Dios en la salvación siempre llevará a la gloria de Dios en adoración. Y déjame terminar este último punto con 3 aplicaciones puntuales. Querido hermano, y lo digo para los hermanos que están en proceso de liderazgo en la iglesia, gracia y verdad. Querido hermano, el ministerio es un regalo de gracia, no un derecho. Repito, el ministerio es un regalo de Dios, no un derecho. Hermano, no se trata porque tengas estudios, fuiste pastor, fuiste misionero o alguien cercano te dice tú deberías ser pastor. No, se trata de su gracia. El ministerio no nace del currículum, nace de la gracia inmerecida de Dios. Si no lo recibes con humildad, lo ejercerás con orgullo. Sirve en amor y gratitud a tus hermanos, sabiendo que ninguno de nosotros merece donde estamos. Sabiendo que ninguno de nosotros merece lo que tiene, y es Cristo quien nos capacita y es Cristo quien nos sostiene. Querida iglesia, creo que lo he dejado claro, pero déjame decirte que nadie está fuera del alcance de su gracia. Querida iglesia, si Cristo salvó al peor perseguidor de la iglesia, también puede salvar a tu hijo rebelde, a tu vecino indiferente, a tu familiar endurecido, incluso a ti que piensas que ya no hay esperanza. Él lo puede hacer. Querida iglesia, con un enfoque en la misión, déjame decirte que el evangelio no es complicado, ni necesita adornos. El evangelio es simple. Cristo salva pecadores. Ese es el centro de la predicación de nuestra iglesia, el centro de nuestra misión y nuestro evangelismo. Iglesia, no predicamos moralismo, ni ideologías, ni promesas vacías, ni evangelio de la prosperidad. Predicamos un evangelio sencillo, pero sumamente profundo. Él salva a los que creen en Él. Querida iglesia, el evangelio no nos llena de orgullo, nos llena de asombro. Y la respuesta natural no es presumir espiritualidad, es doblar nuestras rodillas ante quien nos salvó. El argumento de Pablo de 1:12 a 1:17 es: la prueba irrefutable del poder del evangelio es una vida transformada. Y lo evidenció por 3 elementos. Su gracia es mayor que mi pecado. El evangelio salva a pecadores donde yo soy el primero. Y la transformación debe llevar a la iglesia a la adoración. Querido hermano, este es el poder del evangelio. La gracia es mayor que tu pecado. La salvación es mayor que tu miseria. Y la gloria es mayor que tu propia historia. Por eso no te quedes mirando a tu pasado, ni confiando en tu propia justicia. Hoy sal alegre de este domingo de la iglesia. Mira a Cristo y mira el testimonio que es un reflejo de su gracia y su amor, que tú lo conocieras a Él. Querido hermano, mira a Cristo. Deja que tu vida, como la de Pablo, sea un testimonio viviente de que el evangelio no solo salva, sino transforma. Ese es mi testimonio. Pongámonos de pie para orar.